Invitarlo a que abre su Biblia en Génesis capítulo 18, versículo 13 y versículo 14. Ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Génesis capítulo 18, versículos 13 y 14. Cuando usted dice amén, ¿cuántos pueden decir amén? Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje y esta historia seguramente usted ya la ha oído muchas veces o la ha leído en la palabra del Señor. Pero me interesa hoy introducirme en ese pasaje para ver cómo Dios lo que promete lo cumple. Lo que Dios promete no queda en el olvido, como, perdonen lo que voy a decir, pero como muchas de nuestras promesas. Las promesas de los seres humanos a veces quedan en el olvido, quedan en el aire y se esfuman esas promesas. Pero las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas de Dios son sí y amén. Y las promesas de Dios para Abraham habían sido claras. Desde allá, desde antes de Génesis capítulo 11, capítulo 12, el Señor había dado una serie de promesas a Abraham claras. De que Él lo iba a bendecir, que su familia iba a ser una familia bendecida y multiplicada y prosperada. Y que iba a ser un hombre próspero en el Señor, con la bendición de Dios. Pero resulta que el tiempo había pasado ya, los años habían pasado, y Abraham rondaba ya los 100 años, y Sarita igual, 99 años rondaban ya, y de las promesas que Dios había dado, todavía no se habían hecho efectivas, algunas no se habían hecho efectivas, y la promesa mayor de la descendencia y de la familia grande no se había cumplido porque Dios no cumple cuando nosotros queremos, sino cuando es el tiempo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, contra todo pronóstico, parece ser que Abraham ya estaba un poquito desesperado, y Sarita igual. La edad había avanzado y no había habido manera de que el hijo de la promesa, el hijo de la bendición, el hijo de la descendencia multiplicada apareciera. Sin embargo, una tarde soleada, voy a decir soleada, aunque no dice la Biblia que estaba soleada, pero quiero pensar soleada, porque Abraham estaba fuera de su tienda de campaña, y normalmente los judíos, aunque no habían judíos todavía, porque Abraham fue el primero y no era judío, era caldeo, pero llamado por Dios. Pero la costumbre en ese tiempo era que en la tarde salían a meditar, se sentaban bajo algún árbol, alguna higuera. Los judíos les encantaba sentarse bajo la higuera y empezaban a meditar sobre las cosas de Dios. Por eso usted se recuerda que hablando de aquel que estaba bajo la higuera, ¿se acuerda usted? Le dicen: cuando estabas bajo la higuera te vi.
Natanael. Y entonces, ¿y cómo me viste?, le dijo el Señor. Se sorprendió, pero era algo común. Meditaban bajo la sombra, y en esa meditación Abraham estaba cuando de repente ve venir tres hombres por ahí. Y entre ellos había uno que era diferente, porque cuando Abraham lo vio, se postró delante de él y adoró, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y ya no los dejó pasar, pues, porque Abraham le dijo: Señor, no pases de largo, permíteme, entra a mi tienda. Y le preparó comida. Y bueno, usted conoce la historia si la ha leído. Aleluya. La cosa es que comiendo estaban cuando le dice Dios, porque la Biblia dice que era Dios el que iba entre los tres hombres. Y entonces le dice Dios a Abraham, prepárate, porque cuando llegue el tiempo, Sara, tu mujer, va a tener un hijo. Y Sarita estaba por ahí, como que Sarita le gustaba oír por detrás, porque estaba oyendo, dice la Biblia. Estaba preparando la comida, seguramente. Y entonces oyó Sarita y se rió Sarita. Y dijo: ¿y cómo va a ser eso si yo ya hasta perdí la costumbre de la mujer? Ya había entrado a la menopausia, quizás hasta ya había salido de la menopausia. Porque entran y salen. No estoy diciendo nada malo, hermano. Si entran y salen, si el periodo pasa, pues se termina el periodo de la menopausia también. Y entonces Sarita con razón se rió, hermano. Se rió Sarita y dijo: ¿cómo va a ser eso posible? Pero el Señor le dijo: ¿por qué se ha reído tu mujer? ¿Por qué se ha reído Sarita? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dígale al hermano que tiene a la par: ¿hay algo imposible para Dios? Pregúnteselo así, serio. Póngase espiritual. Aleluya. Póngase así espiritual y pregúntele: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? No hay nada imposible para el Señor. Y la Biblia lo comprueba. Después de esa promesa, la Biblia confirma que cuando llegó el tiempo, Sarita quedó embarazada, tuvo un hijo, le pusieron por nombre Isaac. Y ese nombre, hermano, se volvió emblema de la nación que iba a nacer después. De Isaac vino Jacob, de Jacob nació toda la tribus o todas las tribus de Israel. Pero hasta el día de hoy, los judíos cuando oran utilizan esos tres nombres: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ellos saben que ahí están sus raíces, que de ahí vienen sus raíces. Pero no vienen solamente sus raíces, vienen al pronunciar las palabras Abraham, Isaac y Jacob, están recordando la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y su raíz no es solamente física, su raíz es que Dios cumple sus promesas. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Que para Dios no hay nada imposible. Aparece Abraham y aparece Isaac, y Isaac es el cumplimiento de la promesa que Dios había dado. Imposible, pero no imposible para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero más adelante, el Dios de los imposibles le volvió a probar a Abraham que él, para todas las cosas para él son posibles. Acompáñenme a un texto más, en Génesis capítulo 22.
allá en el versículo 1 y 3, leemos cómo Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac una vez más. Y pareciera entonces que la promesa como que había venido, pero como que iba a desaparecer. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 3. ¿Lo tiene? Aconteció después de estas cosas que, por favor subraye esa parte si es posible, que probó Dios a Abraham. ¿Cuántos saben que Dios prueba? ¿Cuántos saben que Dios prueba? Y si no sabe, hermano, hoy tiene que saberlo. Hoy debe de saberlo. Y dice, probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, preparó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuántos dicen amén? Esta segunda historia de Abraham tiene cantidad de historias, pero entre las que más resaltan, la promesa de Isaac, la petición de Isaac como sacrificio que parecía que se truncaba, hermano. La promesa de Dios como que Dios lo dio y como que le iba a tocar pasar, vivir lo que Job había vivido, como diciendo, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Parecía que Abraham estaba a punto de pasar por ese tipo de prueba. Parecía que Abraham estaba a punto de decir, bueno, Jehová me dio a Isaac y pues ni modo, él me lo pidió, se lo tengo que entregar. Parecía que eso iba a suceder y parecía que la promesa de Dios a Abraham iba como a tener un paréntesis, como que iba a tener un tope. Sin embargo, la fe que Abraham ya había obtenido y había crecido le permitía entrar a una prueba y entregar lo que Dios le había dado, esperando que el Dios de los cielos, que le estaba pidiendo a su hijo, de una o de otra manera, iba siempre a cumplir sus promesas. Para todos los que somos padres, quizás una prueba de un tipo así es sumamente difícil, casi diría yo, casi imposible pasarla, por la humanidad que uno tiene. Sin embargo, Dios siempre prueba una y otra vez que Él es el Dios de los imposibles. Dios tenía preparado esa prueba, pero también tenía preparado ya el sustituto para Isaac. Llegaron a un monte, al monte de Moria, y en ese monte es el monte donde Dios proveyó la salida. Proveyó un cordero sustituto. En lugar de sacrificio de Isaac, Dios se proveyó cordero. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, en medio de las pruebas y en medio de las dificultades, Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene un cordero que sacrificar. Dios siempre tiene, hermano, Dios siempre tiene un sustituto. Ese sustituto ya pagó por nosotros. Ese sustituto se llama Jesucristo. No tiene que ser sacrificado una vez más. Pero el sacrificio de Cristo es tan importante y tan grande que su sacrificio sigue teniendo efecto sobre la vida del cristiano. Aquel que creyó hace 1000 años fue salvo por el sacrificio de Cristo. Los que creímos en este año o en estos segundo milenio
de esta época, seguimos siendo salvos por el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si el Señor se tarda, los años que vienen, va a haber gente salva. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo fue único y suficiente para toda la humanidad, para todos los tiempos, y el tiempo que reste sigue siendo suficiente para hacer milagros en nuestra vida. Denle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Y por ejemplo, cuando digo que sigue siendo el sacrificio de Cristo suficiente para salvar, también debemos decir que el sacrificio de Cristo sigue siendo suficiente. Hace 1000 años era suficiente para sanar enfermedades y para levantar muertos. ¿Sí o no? Era suficiente. Y sigue siendo suficiente hoy en día. Por eso usted y yo podemos decir del libro de Isaías que por sus llagas hemos sido curados y hemos sido sanados. Toda enfermedad y toda dolencia es sanada por el poder del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sigue siendo vigente, sigue siendo verdadero. Aleluya. Y por eso Abraham, sabiendo que era un tipo de lo que Dios iba a hacer, en Hebreos, acompáñeme por favor, en Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19, da a entender con claridad la fe que Abraham tenía en el Dios de los imposibles. Hebreos capítulo 11, verso 17 al 19. Cuando lo tenga dice amén. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando, oiga esto por favor, pensando que Dios es poderoso para levantar aún, ¿de qué? De entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Quiere decir que Abraham estaba seguro que el Dios que le había prometido bendición de su descendencia tenía el poder y la capacidad de levantar después del sacrificio a su hijo Isaac. Él lo podía levantar de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos da a entender con claridad que Abraham creía en el Dios de los imposibles. Que Abraham creía que para Dios no hay nada imposible. Ahora, yo creo que usted necesitamos creer en ese Dios de los imposibles. Yo necesito creer en el Dios de los imposibles. Yo necesito entender, y Abraham nos enseña con claridad que él lo creía. Y por eso, hermano, se levantó desde mañana, preparó su asno, preparó la leña, preparó el fuego, preparó a su hijo, se fue al monte de Moria y iba a sacrificar a su hijo, creyendo que él tiene un Dios de los imposibles. Yo creo que es importante que usted y yo empecemos a creer en ese Dios. Creo que es importante que usted y yo empecemos a entender que para Dios no hay nada imposible. Abraham lo vio en el principio, antes que le dieran hijo. Y cuando ya tenía hijo fue probado. Eso quiere decir que el creyente puede ser probado en el inicio de su carrera, puede ser probado a la mitad de su carrera, al final de su carrera. No importa dónde, Dios prueba la fe. Y los que creen en el Dios de los imposibles salen adelante. Los que creen en el Dios poderoso podemos salir adelante si creemos en nuestro Dios todopoderoso.
Eso necesitamos enseñarnos a nosotros mismos a través de la palabra, pero también necesitamos enseñarle a nuestros hijos que no creemos en un otro Dios sobre la tierra. No creemos en un Dios más. Creemos en el único y eterno Dios que hizo el cielo y la tierra y está sentado sobre su trono. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Pero después de Abraham viene Isaac y viene Jacob. Y Jacob tuvo que aprender también lo mismo. Tuvo que aprender que Dios es un Dios de los imposibles. Acompáñame a Génesis capítulo 32, versículo 24 en adelante. Jacob también nos enseña que tuvo que aprender lo mismo. Y dice el capítulo 32, verso 24. Así se quedó Jacob solo. Oiga, hermano, en las pruebas te quedas solo. Diga conmigo, pero dígalo más fuerte. En las pruebas te quedas solo. Pero no te preocupes, Dios va a estar ahí. Podríamos quedar solos entre los seres humanos, pero Dios siempre va a estar ahí para sacarte adelante en medio de la prueba. Dice, verso 24, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y has qué, hermano? Y has vencido. Es interesante entender, para comprender lo que está pasando aquí, debemos entender que Jacob está regresando a la tierra prometida, está regresando a Canaán, pero tiene un problema. Y es que en el regreso lo está esperando Esaú, su hermano, y un ejército grande. Y él no lleva ejército en realidad. Lo único que lleva es su familia, sus esposas, sus hijos, su ganado, y nadie de espada, nadie de jabalina, nadie de lanza. Solo lleva hijos y ganado y esposas. Y al otro lado, no recuerdo la cantidad, creo que eran 300 hombres los que toma Esaú para ir a su encuentro. Y Esaú era aquel al cual había perdido la primogenitura, aquel que le habían robado su posición y su herencia, aquel que había quedado tan amargado y tan lleno de molestia que se consolaba todos los días, dice la Biblia, se consolaba con el día que se encontrara con Jacob y lo matara. Ese era su consuelo diario. Eso lo dice la Biblia, usted lo puede buscar. Y él se consolaba con eso. Entonces Esaú tenía claro que ese regreso a la tierra prometida ahora, con Esaú adelante, era hombre muerto, esposas muertas, hijos muertos, y el ganado quizás no tan muerto, porque eso le iba a servir a aquel. Esa era su ganancia. Pero Esaú sabía que delante de él estaba viendo la muerte. Pero se encontró con el Dios de los imposibles. Se encontró con el Dios que te abre puertas donde no hay puertas.
Se encontró con el Dios que puede transformar a las personas, aún aquellos que nos odian tanto, lo puede transformar. Al diablo no lo va a transformar, eso sí téngalo claro. El diablo sí nos odia a matar, hermano. A él no lo va a transformar Dios, porque él está sentenciado a la muerte eterna. Su castigo es el lago de fuego por la eternidad. A él no lo van a transformar. Pero a Esaú, que venía dispuesto a matarlo, se encontró Jacob con Dios y peleó con él. Y aquí viene la parte importante. Jacob entendió que ese era su última noche entre la vida y la muerte. El día siguiente se iba a encontrar con Esaú. No podía dejar ir a Dios sin que antes lo bendijera, porque esa bendición significaba la vida o la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Ojo con esto, hermano. La bendición de Dios para nosotros significa o la vida o la muerte. Si no recibimos la bendición de Dios, estamos fritos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, si Dios no te bendice, estás frito. Si Dios no me bendice a mí, estamos fritos. El diablo va a tener como destruirnos, pero si nos encontramos con el Dios de los imposibles, Dios puede tornar en esa misma noche, en un mismo momento, puede transformar toda tu vida, de la muerte a la vida. Puede cambiar el rumbo de nuestro destino. Puede cambiar hasta con quién nos vamos a encontrar, hermano. Con ese Esaú que no había quien lo cambiara. Dios preparó el corazón de Esaú. Y mire, hermano, aquel que respiraba muerte, cuando vio a Esaú, dice que se abrazaron. Usted, Dios mío, ¿quién puede hacer semejante cosa? Solo Dios. Dios puede cambiar en un momento, pero la clave es la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es la bendición de Dios. Y esto nos enseña algo importante. Tu bendición no está en otro lado, sino a los pies de Dios. Mire, uno puede buscar salidas de muchas formas. Puede buscar salidas en amigos, puede buscar salidas en diferentes tipos de ayuda, pero tu salida está en Dios. Esa es tu salida. Por eso usted y yo debemos de tomar la actitud de Jacob. Tirarnos a buscar a Dios, y cuando sintamos que Dios está ahí con nosotros, agárrelo y no lo deje ir hasta que usted sea bendecido por el Dios de los cielos. Amén, hermano. Ahora, eso implica búsqueda de Dios, eso implica oración, eso implica ayuno, eso implica vigilia, eso implica, hermano, lectura de la palabra, eso implica rendición, eso implica que usted y yo le digamos: Señor, yo me rindo. Hoy decíamos: Señor, toma mi corazón. Yo no sé si usted lo cantó de todo corazón o con las 3/4 partes o con la media mitad. Yo no sé cómo lo cantó, pero le estábamos cantando aquí con el hermano Marvin. Estábamos cantando: toma mi corazón. ¿Es que decíamos? Déjeme hacerle una pregunta. ¿De veras? ¿De veras es de Dios su corazón? Porque tiene que ser una entrega. Y yo no sé si usted oyó en la oración, creo que fue en la oración o en el canto, no sé en qué momento lo dije, pero dije dos cosas. Nuestro corazón le pertenece a Dios porque Él lo compró, ¿cierto? Pero nuestro corazón debe de ser entregado voluntariamente. ¿Me oyó eso, hermano? Yo logro entender que Él compró mi corazón. Él lo pagó en la cruz del Calvario. Pero todavía tengo yo la obligación de entregárselo voluntariamente.
y decirle: Señor, yo te lo entrego, yo lo rindo a tus pies. Ya no quiero vivir conforme mis deseos, quiero vivir conforme tu corazón y conforme tu voluntad. Ese es rendir el corazón. Por eso Jacob se encontró con el Dios de los imposibles una noche y no lo quiso soltar a Dios. Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Y así bendijo Dios a Jacob, cambiándole de nombre y teniendo una vida totalmente diferente para el resto de sus días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos tener una vida nueva, hermano? ¿Cuántos queremos tener? Puede levantar su mano y decirle al Señor: Señor, yo quiero tener una vida nueva. Necesitamos agarrarnos del Dios de los imposibles, que puede cambiar todas las cosas. Veamos un versículo más. Acompáñeme a un pasaje más, por favor. Acompáñeme a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. En este pasaje hay dos mujeres, dos hermanas. Una llamada María y otra llamada Marta. ¿Lo tiene, hermano? Mire lo que dice el versículo 32. 11:32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Verso 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los discípulos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Hasta ahí déjenme. La historia comienza ahí en el capítulo 11, desde el versículo 1. Qué bueno sería que usted la lea, porque le va a servir en el discipulado del próximo día miércoles. Le va a servir. Pero lo que me interesa que usted y yo veamos ahí es que en la historia de Lázaro muere. Y de plano todo se daba ya por perdido, ya por imposible. Ya no había nada que hacer ahí. Todos esperaban que Jesús llegara a tiempo, pero Jesús se tomó el tiempo suficiente. La Biblia dice que cuando le llegaron a avisar, todavía se tomó 2 días más, dice. Fíjese, se tomó 2 días más. Y de hecho, de donde estaba para Betania, habían 32 kilómetros. Y 32 kilómetros en aquel tiempo se hacían en un día. Pero el Señor se tomó el día que le avisaron, más 2 días, y entonces llegó al 4.º día. ¿Sí me doy a entender? Así fue la cosa. El día que le avisaron, más 2 días que se quedó por ahí enseñando. No se quedó haciendo nada. No, se quedó enseñando, haciendo milagros, haciendo esto y lo otro. Pero al 4.º día llegó y entonces parecía que todo era imposible. En la historia aparece Marta, un poquito enojada, María con una actitud linda, que es la parte que me interesa, porque María llegó y se postró a los pies del Señor. Mire, hermano, cuando usted y yo tenemos una necesidad, aunque parece imposible, nuestro mejor lugar es postrado a los pies del Señor. Yo no sé si me oyó eso. ¿Cuántos me oyeron? Miren, no sé, lo que María quizás estaba deseando en su corazón parecía totalmente imposible.
no solo porque ya había muerto, sino porque habían pasado 4 días. Ya Marta volvió a decirle al Señor: Señor, pero si ya lleva 4 días. Y Jesús, un poco incómodo, le vuelve a decir: Marta, ¿y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? A veces a nosotros nos tiene que decir Dios así, hermano. A veces nos tiene que, lo sacamos como que lo sacamos de onda al Señor, ¿va? Lo sacamos por nuestra duda, por nuestra incredulidad, por nuestra mente finita, por nuestra mente corta, porque no le damos a Él su lugar y entonces lo sacamos. Usted recuerda que algunos de los apóstoles el Señor les tuvo que decir: hombres de poca fe. En otra ocasión les dijo: incrédulos. En otra ocasión les dijo: ¿hasta cuándo voy a estar con usted? Mira, hermano, si el Señor se enojaba por la falta de fe. A esta mujer Marta le dice: Marta, ¿y no te he dicho ya pues que si creyeres verás la gloria de Dios? Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. 4 días habían pasado y Jesús preguntó: llévenme donde le pusiste. Cuando llegó al lugar, pidió a los que estaban ahí: muevan la piedra. Pero lleva 4 días, muevan la piedra. Señor, pero ya no hay nada que hacer, mueve la piedra. Señor, pero es imposible, mueve la piedra. ¿Cuál piedra? La que está en el corazón, hermano. La piedra que no nos deja creer. La piedra que está estorbando el milagro. La piedra que está deteniendo que Dios hable. La piedra que obstaculiza la voz de Dios. Que pueda decir el Señor: Lázaro, ven fuera. Y la Biblia dice, ¿cuántos lo creen, hermano? La Biblia dice que el muerto se levantó y Lázaro salió afuera, enredado todavía. Lo tuvieron que desatar, pero salió brincando por el poder de Dios. Porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que para Él todo es posible. Yo no sé si usted lo puede creer, pero yo lo veo en la Biblia y yo lo creo. Yo sé que Dios puede hacer eso. ¿Que nos va a probar? Sí. Si probó a Abraham, que era el padre de la fe, hermano, ¿quiénes somos nosotros para que no nos prueben? Ah, no, pero es que yo soy Piruberto y no importa. No importa de dónde sea, de dónde venga, a dónde haya vivido y qué cuello tenga con no sé quién. Dios prueba la fe. Si probó la fe de Abraham, probó la fe de Isaac, probó la fe de Jacob, probó la fe de Moisés, probó la fe de Pablo, probó la fe de Juan, probó la fe de Mateo, va a probar nuestra fe. Pero si usted y yo encontramos en la Biblia que para Dios no hay nada imposible, abracemos a ese Dios de los imposibles y no lo dejemos ir como Jacob. Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Y seamos como la María de Betania, no como Marta. María de Betania vio al Señor Jesús y se tiró a los pies del Señor, se postró. Mire, hermano, mire la gran diferencia entre Marta y María. Ya me estoy adelantando al estudio que van a dar los hermanos, pero mire la gran diferencia entre Marta y María. Marta sacó de momento al Señor, pero María hizo llorar al Señor. ¿Sí me estoy dando a entender? A Marta le tuvieron que decir: no está muerto, va a resucitar. Así dijo.
Ya sé que va a resucitar en el día postrero. No, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se quedó Marta. Y le dijo el Señor, el que crees en esto, le dijo el Señor después de eso. ¿Crees en esto? Y Marta dijo, sí, sí, Señor, sí creo. Vaya. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lázaro? Allá, y ya se lo llevaron. Solo llegaron, mire, entre donde estaban, a donde llegaron, a donde estaba el sepulcro, ya se le había olvidado a Marta. Es que hay gente que tiene fe corta, hermano. Hay gente que así tiene la mecha nada más, ¿ve? Le acaban de decir, Marta va a resucitar, porque yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo crees? Sí, Señor, lo creo. Cuando llega allá, el Señor da la orden. Quiten la piedra y adivinen quién habla. Marta. Y Marta dice, Señor, pero ya lleva 4 días. Yo me imagino al Señor, hermano, ya incómodo. Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Pero el Señor Jesús, cuando vio a María, María se tiró a los pies del Señor y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a decir con su corazón, Señor, si tú hubieras estado aquí, tú hubieras hecho algo. No se hubiera muerto mi hermano. Llorando. Y dice que esas lágrimas, usted lo lee ahí, hicieron llorar al Señor. Y dice que se conmovió en espíritu. Se estremeció en espíritu y se conmovió en su alma. Y después vuelve a llorar, dice. Entonces, note con esto, note por favor, la incredulidad impacienta a Dios, incomoda a Dios. Y si no, véalo. En otras ciudades la Biblia dice que donde encontró el Señor Jesús, encontró incredulidad. Ni siquiera entró a esa ciudad, dijo. No pudo hacer muchos milagros, dice, por la incredulidad de la gente. Pero donde hay fe, quiebran el corazón de Dios y lo impulsan a hacer algo imposible que solo Él puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a terminar. Leo un texto que dice así. Acompáñenme por favor a un último texto en Mateo capítulo 19, versículo 25 y 26, hablando de la salvación. No está hablando de milagros, no está hablando de sanidades. En este pasaje está hablando de salvación. Y dice, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? El Señor les estaba hablando de lo difícil que le es a un rico entrar en la salvación. Verso 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Así puesto de pie, yo quiero invitarle a que usted y yo meditemos esta noche. Meditemos qué es lo que usted o yo estamos enfrentando en nuestra vida que parece imposible. ¿Qué es lo que usted está enfrentando que parece que sea imposible? Sanidad, desastre, problemas en el matrimonio, problemas en los trabajos. ¿Qué es lo que usted está enfrentando? Pero cualquier cosa que usted y yo estemos enfrentando,
necesitamos ir al Dios que todas las cosas le son posibles. Porque no tenemos otro a quien ir, hermano. De todos modos, no hay. Podemos buscar salidas de una, de otra y de otra forma. Pero el que tiene tu salida, el que tiene tu bendición, es Dios y nadie más. Así que si usted y yo queremos buscarlo esta noche, bien hacemos. Cierre sus ojos. Y si usted quiere venirse aquí adelante, véngase. Aleluya. Venga a buscar al Dios de los imposibles. Aquel que es poderoso para guardarte sin caer y de presentarte sin mancha delante de su gloria. Feliz al único Dios, nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria y la majestad, dominio y la potestad, desde ahora hasta la eternidad. Amén. Sea